Bienvenidos sean todos a esta presentación del proyecto número 2 de la materia de diseño digital moderno para la profesora Elizabeth Fonseca Chávez, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mi nombre es Luis Enrique Méndez Costales y el día de hoy les voy a platicar sobre el proyecto que se trata de diseñar una unidad aritmética lógica implementada en lenguaje VHDL y en una tarjeta FPGA para demostrar el funcionamiento de esta unidad. Ok, el objetivo principal del proyecto es diseñar desde cero una unidad aritmético-lógica. También vamos a hablar sobre qué es una unidad aritmético-lógica y después, ya que la tengamos diseñado, vamos a hacer el código en lenguaje VHDL para después simular en software Quartus para que este mismo software nos permita descargar nuestro programa, nuestro diseño a una tarjeta FPGA y podemos visualizar de forma física el funcionamiento de nuestra unidad aritmética. ¿Okay? Bueno, para empezar, entonces vamos a definir qué es una unidad aritmético-lógica o ALU. Esta es una parte muy importante de los microprocesadores, ya que es la que permite a todas las computadoras que existen poder realizar todo tipo de operaciones, tanto aritméticas como lógicas. La unidad aritmético-lógica, como su nombre lo dice, se divide en varias unidades. Las dos principales, que son las que precisamente le dan el nombre a la ALU, son la unidad aritmética y la unidad lógica, que son dos unidades totalmente independientes, que después se juntan con ayuda de un multiplexor 2x1, de dos entradas o una salida. Bueno, en este caso la unidad aritmética es la que realiza únicamente las operaciones aritméticas, sumas, restas de todo tipo, ¿ok? Y la unidad lógica es la que realiza operaciones lógicas tales como compuertas, como AND, OR, XOR, XNOT, todo tipo de compuertas lógicas. ¿Para qué? Para cualquier operación que nuestro microprocesador requiera realizar a la hora de correr un programa o de hacer lo que sea que el usuario le pida. Y como última unidad se va a utilizar el multiplexor 2x1, que va a hacer que seleccione la salida final de nuestra unidad aritmético-lógica. Este multiplexor solamente tiene dos entradas porque va a seleccionar entre la salida de la unidad aritmética y la salida de la unidad lógica. Por lo tanto, en la salida solamente vamos a tener una sola operación. ¿Okay? Perfecto, entonces vamos a empezar explicando el diseño de las unidades, tanto la aritmética como la lógica y el multiplexor, por separado, para después ver cómo los vamos a juntar en VHDL, para después ya poder descargar a nuestra tarjeta toda nuestra ALU completa. Entonces, la unidad aritmética, en su diseño lo que tomamos de base es este diagrama. Este diagrama implica dos cosas: un multiplexor 4x1 y un sumador. Las entradas, básicamente, digamos, los números que nosotros queremos operar, sumar en nuestra unidad aritmética, sumar, restar, lo que sea, por eso digo operar, son el número A y el B, que en el caso de nuestra unidad aritmética va a ser de 3 bits, ¿ok? Estos 3 bits son los que vamos a sumar, restar o hacer la operación que nosotros decidamos. Esos selectores que se ven en la imagen son los que nos van a ayudar a decidir qué operación se va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos sumas o restas en números binarios, podemos hacer restas solamente cuando hacemos el complemento a 2, y este complemento a 2 se obtiene
uno de los números, o sea, el que se va a restar, se tiene que negar y después sumarle 1. Para sumarle 1 tenemos la variable Cin, que va a ser nuestro acarreo de entrada. Todos estos conceptos se los puedo explicar más adelante cuando veamos la aplicación en la FPGA, que voy a realizar con ustedes la suma a mano, y ahí van a ver qué parte del número que estamos sumando es el acarreo de entrada y el acarreo de salida, que también ahorita les voy a explicar. Entonces, el selector 1 y 0 son los que van a decidir si mi número B va a estar negado, va a ser solo B, o van a ser, en vez de B, van a ser puros ceros o puros unos. ¿Esto para qué? Para precisamente elegir suma, resta o cualquiera de las operaciones que vamos a ver más adelante que se pueden hacer con esta unidad en la tabla de verdad. ¿Okay? Entonces, una vez que se operan en el multiplexor el número B, cuando entra el sumador B, A y Cin, este sumador lo que hace es sumar estas tres variables y nos da como salida el resultado de nuestra operación, y aparte el acarreo de salida. El acarreo de salida es un número extra a la izquierda en números binarios que se agrega cuando no es suficiente los bits para representar el número resultado de la operación. ¿Vale? Ok. Entonces, este es el sumador restador. Las entradas son las que ya dijimos que son A y B, S0 y S1, que en el caso de nuestro código ya en VHDL va a ser una sola variable de 2 bits. Y Cin, que es nuestro acarreo de entrada, y como salidas del sumador restador vamos a obtener, como ya les dije, el acarreo de salida y la salida de la suma. ¿Okay? Perfecto. Entonces aquí vemos la tabla de verdad de nuestra unidad aritmética, que implica aquí no podemos las variables A y B, porque A y B nunca van a cambiar. A y B son dos números que nosotros vamos a poder operar, que van a ser fijos. Si nosotros queremos hacer todas estas operaciones con dos números fijos, pues esos dos números nunca van a cambiar, ¿no? Ok, entonces Cin, S0 y S1 son las que vamos a poner sus diferentes combinaciones posibles. Y respecto a esto vemos que se puede obtener cuando S0 y S1, como lo vimos acá, cuando S0 y S1 dan 0, 0, entonces necesito ceros, ¿no? En B, salida del multiplexor, o sea, la salida de B. Entonces, cuando es 0, 1, tengo 0, 1 y obtiene B negada. Ok, y esto significa que va a ser A más B. Luego, cuando tengo 1, 0, se obtiene B y va a ser A más B negada, ¿vale? Luego, cuando se obtiene 1, 1 en S0 y S1, esto va a ser un 1 en B, por lo tanto va a restar A menos 1. Y así va a ser con todas estas entradas. Digo, esas que les dije ahorita son solo cuando Cin es 0, pero cuando Cin es 1 y cuando S0 es 1 también, pero S1 es 0, vamos a tener la suma de A menos B, digo, la resta de A menos B. ¿Okay? Entonces, básicamente A menos B y A más B son las sumas que más nos van a interesar en este caso. Todas las demás se pueden utilizar, pero las que más nos importan en este caso son estas dos. Ok, ahora cuando implementamos nuestros códigos en VHDL, vamos a utilizar 3 archivos. Para la unidad aritmética se utilizan 3 archivos. Un archivo va a ser el sumador, el segundo archivo va a ser el multiplexor 4x1 y el tercer archivo va a ser el top de la unidad aritmética, que va a juntar estos dos archivos en uno solo. Ok, aquí tenemos el archivo de suma, que si nos fijamos está utilizando el operador pues más,
con ayuda de una variable llamada mid de 4 bits. En este caso A y B son de 3 bits, pero nosotros lo que queremos es recuperar el acarreo de salida, que va a estar en el lugar 3 de nuestra suma, porque este A tiene 3 bits, pero aquí le estamos agregando un bit antes, a la izquierda, igualmente con B. A esta suma se le suma el acarreo de entrada, que es solamente un bit, como podemos ver aquí, y cuando queremos obtener el acarreo de salida se obtiene el último bit de la izquierda, que se va a mostrar al final de nuestra ALU. En la salida de la suma, pues es básicamente del bit 2 al 0, que son solamente los 3 bits que necesitamos como nuestra salida. Vale. El multiplexor 4x1, este es el que va a decidir precisamente cómo va a salir nuestra B. Si van a ser ceros, si van a ser unos, si va a ser B negada o si va a ser B. Todo esto se hace con ayuda del selector, como les dije, de 2 bits. Y con un wait select para la salida del multiplexor, ¿vale? Okay. Ahora, en este caso tenemos tanto el archivo de suma como el archivo del multiplexor 4x1 y se van a juntar en el top de UA con ayuda de estas dos funciones, entity word y port map. El port map se refiere a las entradas de esta unidad del multiplexor y en este caso de la suma, ¿ok? Entonces aquí es donde vamos a asignar las conexiones del multiplexor con el sumador para la variable B. En este caso vamos a crear otra vez una variable de tipo signal que va a funcionar como un cable que va a conectar estas dos unidades desde esta salida hacia esta salida. Si se fijan, estas dos variables, aunque son de diferentes unidades, tienen el mismo cable, por lo tanto esta es la conexión que estamos haciendo. Y aquí en el RTL de la unidad aritmética, que después de haber nosotros compilado esta unidad, ya tenemos armada nuestra unidad aritmética, que es una de las 3 unidades que vamos a utilizar para nuestra ALU. Entonces, esta es la forma en la que nos queda nuestra UA, y aquí vemos la conexión de la salida del multiplexor a la entrada B del sumador, ¿okay? Y como ya habíamos dicho, la salida de la unidad aritmética, una va a ser la salida de la suma y el acarreo de salida, ¿okay? Y estas van a ser las entradas de nuestra unidad. Perfecto, ya tenemos armada nuestra unidad aritmética. Ahora nos vamos a hacer nuestra unidad lógica. ¿Qué es la unidad lógica? Básicamente es un selector de compuertas lógicas. ¿Para qué? Para elegir precisamente qué operación lógica queremos hacer con nuestras variables A y B. Este diagrama es el que nos permite ver de manera muy sencilla que A y B van a entrar en todas las compuertas que nosotros queremos aquí en el selector, y las salidas de las compuertas van a ser entradas de un multiplexor igualmente 4x1 que van a estar controladas por S1 y S0. Después vamos a ver que este S1 y S0 van a ser exactamente los mismos S1 y S0 de nuestra unidad aritmética. ¿Para qué? Para no tener más variables y porque al final de cuentas vamos a elegir una u otra. No vamos a utilizar las dos al mismo tiempo. Entonces, por esto podemos poner las mismas, y la salida del multiplexor va a ser nuestra salida de la unidad lógica, ¿vale? Perfecto, la tabla de verdad está muy sencilla. Si se fijan aquí, AND va a tener 0, 0, OR 0, 1, XOR 1, 0 y NOT 0, 0. Entonces, aquí tenemos, NOT va a tener 1, 1.
Aquí tenemos 0, 0 para la AND, 0, 1 para OR, 1, 0 para XOR y 1, 1 para NOT. Esta tabla de verdad está en verdad muy sencilla. Lo que sigue es pues ya nada más hacer la implementación en VHDL, que para este caso solamente vamos a utilizar un solo archivo. ¿Por qué? Porque la única unidad que necesitamos como tal es un multiplexor. Las compuertas lógicas las vamos a declarar como variables, ahorita van a ver cómo, y no vamos a tener mayor problema, por lo que solamente vamos a utilizar un solo archivo, no como en la unidad aritmética que utilizamos 3. Perfecto, entonces aquí tenemos nuestro código de la unidad lógica, que como les digo, nomás es 1. Y dentro del begin podemos ver que, bueno, para empezar, las declaramos como variable signal a SAND, SOR, SXOR y SNOT. Estas, las 4 van a ser de 3 bits, porque pues A y B son de 3 bits, ¿no? Aquí declaramos que SAND va a ser igual a A AND B, SOR va a ser igual a A OR B y así con las demás compuertas. ¿Para qué? Para poder utilizarlas en el with select de esta manera, para que el selector S, que es S0 y S1 en el diagrama, elijan qué compuerta vamos a obtener como salida de nuestro multiplexor. ¿Okay? Entonces, esto es sencillito y nuestro RTL se va a ver de esta manera. Si se fijan, aquí hay una AND, aquí hay otra y aquí hay otra. Hay 3 de cada una. ¿Por qué? Porque cada compuerta se va a hacer con un bit. Y como nuestras 2 entradas son de 3 bits, por eso se hace 3 veces cada compuerta. Después internamente se unen con multiplexores para obtener nada más la salida de la que sea que hayamos elegido, ¿vale? Ok. Como última unidad vamos a hacer ya nuestro top, nuestro conjunto de unidad lógica y unidad aritmética. Esto lo vamos a hacer creando este diagrama. Este diagrama que vemos aquí es lo que ya hicimos. Este cuadrado de la parte de arriba es nuestra unidad aritmética con nuestro multiplexor y el sumador, que ya tenemos juntos en un proyecto de cuartos, ¿ok? Después ya tenemos igualmente este proyecto cuartos, unidad lógica. Si se fijan, lo que queremos es, como les dije, S1 y S0 entran al multiplexor de la UA y también entran al multiplexor de la UL. Entonces estas son entradas que van a entrar a ambas unidades. Las entradas que solamente son para la unidad aritmética solamente es la CIN, el acarreo de entrada para la suma, ¿okay? Y AB, si se fijan, también se utilizan aquí B y aquí no se ve muy bien, pero aquí se conecta A para todas las compuertas, ¿vale? Y como salidas tenemos la salida de la suma y la salida de este multiplexor. Y aquí va lo nuevo, que es lo que vamos a hacer en este proyecto del top de la ALU. Vamos a crear un multiplexor 2x1 con un selector 2 que solamente va a ser de un bit, porque solamente vamos a poder elegir entre 0 y 1, que va a ser la unidad aritmética y la unidad lógica. En este caso el 0 va a ser la unidad aritmética y el 1 va a ser la unidad lógica, ¿vale? Y nuestra función final es la que va a darnos como resultado la operación tanto aritmética como lógica, dependiendo de lo que nosotros hayamos elegido con este selector, ¿vale? Nuestro acarreo de salida siempre se va a mostrar, porque no es necesario meterlo al multiplexor como tal. Entonces así hayamos elegido nuestra unidad lógica y que una operación lógica no necesita un acarreo de salida o de
entrada, igualmente siempre se va a mostrar ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a nuestra implementación de HDL, que va a constar de solamente 2 archivos nuevos, pero vamos a crear en este mismo proyecto, vamos a agregar todos los demás archivos, tanto de la UA como de la UL, para poderlos manipular en el archivo principal de nuestra unidad aritmético-lógica. Bueno, este es el archivo de nuestro multiplexor 2x1, está sencillísimo. Si se fijan, aquí lo único que hicimos es poner que las entradas UA y UL, UA, como les dije, va a ser 0, UL va a ser 1 y listo. Con un multiplex, con un with select, como los anteriores que ya hicimos, y ya, no hay más. Y nuestra S va a ser nuestro selector de un bit que les conté previamente, ¿vale? Este es el código, creo, más sencillo de nuestro proyecto. Y aquí viene el archivo más importante y creo yo más difícil, complicado de hacer de este proyecto. Vamos, ok. Entonces tenemos, para empezar, todas estas entradas. Hay unas como UA y UL que al final no se utilizaron, pero digo, yo las puse por inexpertise y por varias cosas, ¿no? Para asegurar. Al final no se usan, pero pues no hay ningún problema con eso. Las más importantes son A y B, que son nuestros números. Ajá. S0 y S2, que en realidad nomás utilizamos S0, va a ser nuestro selector para la UA y UL de 2 bits. Ajá. Nuestro acarreo de entrada de 1 bit, nuestra salida de la suma de 3 bits y nuestro acarreo de salida. La salida del multiplexor, que va a ser básicamente la F. Ajá. Si se fijan, no es lo mismo. Entonces la F es la salida final de nuestra ALU. ¿Okay? También vamos a utilizar las variables signal para crear 2 cables que van a ser los cables que van a conectar la unidad lógica y la unidad aritmética con nuestro multiplexor 2x1. Y aquí se puede mostrar cómo se conectan, con ayuda igualmente de Entity Work y Portman. Perfecto. Y al final, aquí se puede observar que ha terminado nuestro RTL de nuestra unidad aritmético-lógica completa, ya con nuestro multiplexor 2x1, con nuestra unidad aritmética, nuestra unidad lógica y todas las entradas necesarias, ¿vale? Y pues eso sería todo por ahora, por la explicación del proyecto como tal, pero ahora los dejo con el video de las pruebas de escritorio, las pruebas en la tarjeta FPGA, porque todavía falta descargar todo esto que hicimos en VHDL y en cuartos a nuestra tarjeta, ¿vale? Los dejo con el video. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con la explicación ya con el programa descargado en nuestra tarjeta FPGA. Para empezar, en la asignación de pines, asignamos estos primeros 3 a la variable A, los siguientes a la variable B, igual 3. El siguiente pin, que va a ser es de el acarreo de entrada. S0 y S1, que más bien van a ser los 2 bits del selector de la unidad aritmética y la lógica, van a ser estos 2. Y este último selector va a decidir si se usa la unidad aritmética o la lógica, ¿vale? Y los primeros 3 LEDs de aquí para allá son el número, la salida de F, y el último LED que está apagado de este lado es el acarreo de salida, ¿ok? Entonces, con esto dicho, vamos a empezar con nuestras pruebas. Vamos a asignar el valor de 4 a A, que es simplemente prendiendo el valor de 3 a B, que es estos dos se encienden. Ajá. Y como queremos la suma, vamos a con ayuda de nuestra tabla de verdad, a ver, si necesitamos que se sumen A más B, entonces lo único
el único selector que se prende va a ser el S1, que va a ser este. Por lo tanto, aquí ya tenemos la suma. 4 más 3 nos da 7. Y aquí tenemos el 7. Vamos a hacerlo en binario a mano, para que veamos que sí da eso. ¿Okay? Entonces tenemos A igual a 4, B igual a 3. Y la suma tiene que ser 4, o sea 1, 0, 0. Más 3, que es 0, 1, 1. Y tenemos así, 0 más 1, aquí nos da 1. Luego 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y esto en decimal nos da 7. Ajá. Y este número es el que nos da a nosotros con los 3 LEDs prendidos en este caso. Ajá. Y como podemos observar, en nuestra suma no necesitamos ningún bit extra, por lo tanto esa es la razón por la que este LED no se prende, porque nuestro acarreo de salida no es necesario, ¿vale? Ok, entonces ahora con esos mismos valores vamos a realizar nuestra resta aritmética. Para nuestra resta aritmética vamos a utilizar, en vez de prender el pin de S0, vamos a prender el pin de S1. Esto hace la resta de nuestros dos, pero nos falta prender el Cin, que es el acarreo de entrada, para que se realice ahora sí nuestra resta de 4 menos 3. Entonces 4 menos 3 vamos a hacerla acá para después ver nuestro resultado en la tarjeta. Entonces tenemos 4, 1, 0, 0 y 3. Y queremos hacer la resta. Recordemos que para hacer la resta necesitamos hacer complemento a 2, por lo que se niega el número de abajo, queda 1, 0, 0, y luego se le suma 1 y queda 1, 0, 1, ¿vale? Entonces, por lo tanto, abajo tenemos la resta que nos queda de esta manera, y estos ahora se van a sumar, ¿vale? Aquí nos queda 0 más 1, 1. Aquí nos queda 0 más 0, 0. Y aquí 1 más 1, 1, 0. Y nos fijamos que estos 3 bits, sin contar este otro, hacen 0, 0, 1, por lo tanto 1. Recordemos que nuestra resta es de 4 menos 3, que en decimal nos da 1. Y en este caso, este número, sin contar el acarreo de salida, que es este va a ser Cout, nos da 1. Entonces está bien hecho aquí. Y vamos a ver que ahora en nuestra tarjeta se va a prender el acarreo de salida y nos va a hacer 001. Aquí lo observamos, 001, ¿sí? 0001, y nuestro acarreo de salida está prendido. ¿Ok? Entonces ahí ya comprobamos que nuestra suma y nuestra resta aritméticas se hicieron bien en la FPGA. Ahora vamos a, con los mismos valores, hacer la compuerta XOR. Para cambiar a los selectores de compuertas vamos a utilizar el selector 1, que es el último del multiplexor 2x1, y lo vamos a cambiar a 1. ¿Ok? Entonces recordemos que si nosotros queremos realizar la compuerta XOR, vamos a necesitar que este selector esté en 1,0. 1,0. Y aquí podemos observar que se hace la operación de XOR. XOR te da un 1. Vamos a hacer la tablita de verdad aquí rápidamente. Entonces la salida de una XOR con A y B, si es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1,
nos va a dar 1 cuando sean diferentes y 0 cuando sean iguales, ¿sí? Por esta razón, cuando tenemos aquí un 4 y un 3, nos van a prender todos los LEDs. ¿Por qué? Porque son diferentes números, ¿no? Unos 4, otros 3, no son iguales, por lo tanto no se apagan y se quedan prendidos. Ahí está, perdón. Y esa es la operación XOR. Ahora, vamos a seleccionar la operación AND, que pasa con el selector en 0, 0. Y de esta forma vamos a ver la tablita de verdad de una compuerta AND, ¿sí? Tenemos A y B y nuestra salida 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aquí va a ser 0, 0, 0 y 1. Solamente da 1 cuando nuestras variables son 1 o son iguales, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí podemos observar, aquí va a ser un 4, aquí va a ser un 3, por lo tanto ninguno de ellos es igual, ¿no? Por eso todos los foquitos, todas las salidas van a estar apagadas en 0, ¿sí? Si se fijan, nada más para comprobar perfectamente el funcionamiento de A, si cambiamos a que los dos sean 4, entonces nos prende el 4, ¿no? Nos prende el foquito del 4. Por lo tanto, aquí podemos comprobar que nuestra compuerta AND y nuestra ALU en general funcionan perfectamente como nosotros las diseñamos. Y bueno, eso sería todo para la demostración práctica y muchas gracias por su atención. Perfecto. Entonces, ahora que ya vimos nuestra implementación en tarjeta FPGA y nuestras pruebas de escritorio a mano y todo lo que ya vieron, podemos concluir que nuestro proyecto fue exitoso. Se implementó una unidad aritmético lógica en VHDL para después descargar la tarjeta. Se entendió perfecto, creo yo, a mi parecer, lo que hicimos, cómo lo hicimos, y la verdad fue bastante bueno, bastante fácil visualizarlo con los diagramas que vimos, y también pudimos observar cómo se pasa de un diagrama visual a ya hacerlo físicamente en la tarjeta con switch y con LEDs, ¿vale? Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo la bibliografía del trabajo de mi proyecto. Y pues nada, muchas gracias por tu atención y hasta luego.